Montería, Córdoba y todo el país. Bienvenidos a su programa Variedades, como siempre con la colaboración extraordinaria en la parte técnica de Robin Ramos. Les habla este amigo de ustedes, Antonio Sánchez Charri, para presentarles nuestro comentario del día de hoy. Y vamos a hablar hoy del bandolerismo que hubo en la región del Sinú. Esto se remonta al siglo XVIII, finales del siglo XVIII. No es que ahora el bandolerismo se vino a hacer con la llegada de los alzados en armas de la FARC, del EPL, del ELN, de la banda que existe ahora en todo el territorio departamental. No. Esto del bandolerismo en el Sinú es algo de vieja data. Y la verdad es que para la época en que arrancan los antisociales con su accionar en la región del Sinú, sobre todo del medio y alto Sinú, las autoridades de la ciudad de Cartagena, esto era Bolívar, pues poco les importaba esa situación que estaban viviendo los que hoy somos departamento de Córdoba, la situación que estaban viviendo los sinuanos. A Cartagena, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones en este mismo programa, solamente le interesaba de Córdoba la votación, los resultados electorales para liberales y conservadores, y pare de contar. Volvían a acordarse de que esta región existía cuando se acercaban nuevamente otros comicios electorales. De ahí en fuera, ninguna preocupación había en cuanto a las obras de desarrollo y a la seguridad en general de la región de El Sinú. Pues les cuento que en junio del año 1950, porque si nos remontamos a 1890, a 1905 o 1901, 1902, cuando la guerra civil en Colombia, la guerra de los 1000 días, y después la secuela de esta guerra con los grupos armados que se quedaron establecidos en lo que hoy es el departamento de Córdoba, pues esto nos llevaría una cantidad de tiempo y vamos a tratar de ir por partes. Hoy hablaremos del año 50 en adelante, para más adelante seguir tocando este tema tan interesante para conocimiento de todos los que en estos momentos están con nosotros en Montería Radio 38grados.com. Pues comencemos. En junio de 1950, maleantes antioqueños fugados de la colonia penal de Antadó, a los cuales se habían agregado fuertes contingentes de liberales procedentes del municipio de Babeiba, entraron en el Valle del Sinú por Chigorodó y bajando por el cañón del Río Verde, lograron capturar la cabecera del corregimiento de Tucurá. Allí, bajo la dirección de sus jefes Sandón, Montoya, Ortiz y otros, organizaron debidamente sus huéspedes, aumentándolas con ciudadanos de la región ocupada, y emprendieron el descenso hacia el norte, llegando a la Angostura y a Pasacaballo, haciendo hacienda que pertenecía a la familia Deré. La familia Deré eran unos españoles, que se establecieron en la región del Sinú para la década
de 1930, si no estamos equivocados. Les cuento que la colonia penal de Antabó fue fundada por las autoridades de Antioquia, habida consideración a que los antisociales, valga el término, que estaban hacinados en cárceles de Medellín y otras poblaciones de Antioquia, presentaban un peligro para la sociedad, no por las constantes fugas. Resolvieron crear la colonia penal de Antabó. Esta colonia penal de Antabó estaba aislada en la selva y para llegar hasta ella era un proceso verdaderamente laborioso. ¿Qué sucedió? Que como la distancia, la independencia era tan grande, ¿no? Pues los presos, hombres peligrosos, como habíamos dicho, que se encontraban allí, comenzaron a organizarse. Llegó un momento dado, se produjo la fuga de presos más grande que se ha presentado en la historia del país. Se fugaron todos, la cárcel quedó sola. Todo ese ejército de antisociales no desfiló hacia la región antioqueña, sino que se dirigieron hacia el nudo de Paramillo, en lo que hoy es el departamento de Córdoba, ¿no? Y entraron al Valle del Sinú por Chigorodó y por Dabeiba. En la región de Tierra Alta se establecieron en Tucurá y en otras poblaciones cercanas a la cabecera municipal del Alto Sinú. Iban armados de peirillas, escopetas de calibre 28 arrebatadas a los pacíficos campesinos de la comarca, y unos pocos estaban provistos de rifles y revólveres. En un principio las autoridades seccionales, municipales y departamentales se mantuvieron sordas a los múltiples avisos procedentes de lugares afectados por la ola de violencia que se iba extendiendo y agravando hasta que la repetición de hechos demasiado ciertos las obligó a tomar algunas medidas para guardar el orden y contener a los pseudo guerrilleros que amenazaban directamente a la población de Tierra Alta. Parsimoniosamente fueron enviados unos 20 soldados al mando del sargento Martínez, luego 30 más y después otros 20, todos los cuales fueron colocados bajo la dirección del valiente teniente Manuel Acevedo. En la noche del 4 al 5 de julio, los bandoleros realizaron una audaz incursión, llegando en horas de la madrugada a la hacienda Guayaquil de don Vicente Mejía y de allí al pueblo de Callejas. Don Vicente Mejía, ustedes recordarán, el papá de Chichi Mejía, un profesional del derecho, papá de Lucio Mejía, otro ciudadano de gran estimación aquí en la ciudad de Montería. Pues llegaron a Callejas a solo 2 leguas de Tierra Alta. En la casa de la hacienda mataron a 4 personas, entre ellas a un carpintero de apellido Franco, incautándose de toda la existencia de arroz, de maíz, mercancías, armas y enseres de toda clase, así como de algunas mulas que utilizaron para el transporte de su valioso botín. En cuanto al señor Mejía, este pudo salvarse aprovechando la oscuridad de la noche, pero las pérdidas en su negocio fueron cuantiosísimas.
En el sitio aledaño al Río Nuevo perpetraron los forajidos los más horrendos asesinatos y obligaron a centenares de campesinos a abandonar sus cultivos y vivienda para buscar refugio en lugares más seguros. Julio Doria, joven conservador, fue capturado, atado de manos e internado en una montaña donde fue crucificado durante varias horas. Luego, desnudo y semi-desangrado, lo obligaron a caminar durante un par de días, azotándolo hasta que, exhausto de fuerzas y de sangre, cayó para no levantarse más, en medio de las risotadas de sus verdugos que exclamaron: carne que no se come, no se carga. En vista de los desafueros vandálicos cometidos por los pseudo revolucionarios del Alto Sinú, se vio compelida la autoridad a enviar un suplemento de 40 soldados que fueron puestos a órdenes de los capitanes Francisco Galindo y Villa, a pesar de lo cual continuaron los saqueos, las tropelías y los crímenes. Diariamente eran sacados a flote de las aguas del Sinú los cadáveres horriblemente mutilados de gentes campesinas, cuyo solo pecado era su conocida adhesión a las doctrinas conservadoras o su renuncia a cerrar filas con los revolucionarios. Un cadáver despojado de su cuero cabelludo, otro cuyas orejas y narices fueron halladas en uno de los bolsillos del pantalón, un tercero vendado, amarrado con alambre de púas y fusilado por la espalda, otro limpiamente degollado, una madre atada con sus dos hijitos eran los testigos habituales y discientes de la barbarie de los jefecillos del brote subversivo que la corriente del río arrastraba de continuo. La acción de las Fuerzas Armadas era muy limitada por lo reducido de su número y por lo accidentado del terreno en donde tenían que operar. En varias emboscadas fueron heridos unos 5 soldados y perecieron más de 20 bandoleros. Con anterioridad a los levantamientos, habían circulado profusamente por todo el territorio del Sinú cartas escritas a mano, a máquina o sacadas de mimeógrafo y cuyo contenido más o menos decía así: soy liberal. Del 20 al 23 de julio estallará la revolución que ha de terminar con la tiranía de Ospina y Laureano Gómez. Cuando usted oiga el primer tiro o cuando sepa que ha caído el primer godo, ármese seguidamente con lo que tuviere a la mano y corra a reunirse con sus compañeros y sin vacilaciones adelante, que ya llegó la hora de la venganza y de la liberación. Quienes escuchen estas arengas, pues lógicamente tienden a imaginarse que se trataba de una pelea política entre liberales y conservadores. Totalmente mentira, absurdo, porque no había ningún tipo de enfrentamiento entre el pueblo liberal y el pueblo conservador. Sí existían divergencias entre dirigentes políticos liberales y conservadores, pero en ningún momento hasta el punto de llegar a las armas para dilucidar sus problemas y buscarle solución a los problemas no solo políticos, sino económicos del país. Esto de las luchas políticas entre liberales y conservadores se lo inventaron estas agrupaciones de alzados en armas, ¿no? Con el fin
de incentivar el odio entre los partidos políticos y aprovecharse de esta circunstancia para ellos sacar prebendas, es decir, como dice el refrán, no ganancias en río revuelto. Continuamos. Algunas de esas cartas venían con firmas ilegibles que llevaban sellos de supuestos directorios liberales, los que habían de auspiciar y dirigir los brotes subversivos que estallaron después en distintos lugares de los municipios de Montería y Tierra Alta. Fueron los mismos correveidiles que repartían esas proclamas guerreras que a tantos incautos engañaron y que sembraron el desconcierto y el pánico entre los monterianos y los habitantes de la región del Medio y Alto Sinú, que vivían tranquilamente y que día a día iban prosperando. En la segunda y tercera semana de julio aparecieron casi simultáneamente varios núcleos rebeldes que podríamos clasificar así: el grupo rebelde de antisociales, acaudillado por Mariano Sandón, Montoya, Carrasquilla, Hincapié y otros; el grupo de El Arenoso, cuyo jefe era el antioqueño Manuel Puertas; el grupo de Canalete, dirigido por Óscar Domingos, Tiburcio León y otros; el grupo de El Carmelo Buenavista, proveniente del San Juan; el grupo de El Limón y de Agua Prieta, que acabó por fusionarse con el grupo del Carmelo Buenavista. El 15 de julio comenzaron los disturbios en el mismo pueblo de Canalete a raíz de la borrachera colectiva que reunía a la mayor parte de los conjurados de aquella zona, que se adelantaron a la fecha previamente señalada para la revolución. Grande fue la alarma que se apoderó de los monterianos por lo abultado de las noticias y los rumores alarmantes que circulaban por los comentarios de gentes interesadas, todo lo cual fue creando un clima de intranquilidad, nada propicio para la armónica convivencia de los ciudadanos y para el normal desarrollo de las actividades económicas. En los últimos días de julio, durante todo el mes de agosto, continuaron llegando noticias contradictorias de los lugares afectados, en tanto que el ir y venir de comisiones armadas de la policía y el ejército mantenían a la población en continua tensión nerviosa. Para esa época podía decirse que los medios de comunicación eran totalmente nulos. No había teléfonos, pues no existían celulares, las carreteras no existían, eran trochas que desaparecían durante los meses de invierno y solo utilizables en los últimos días del verano, porque entre la finalización del invierno y el verano pues transcurrían 2 o 3 meses para que los caminos estuvieran aptos para ser transitados. El 19 de julio llegaron a Montería el secretario de Gobierno de Bolívar, Antonio de la Vega, y el jefe de la Policía Nacional de Bolívar, Capitán Millán. En ese mismo día, al posesionarse de la alcaldía municipal el señor Andrés Ramos Lora, un numeroso grupo de nuestro pueblo manifestó sus recelos contra determinados oficiales de las Fuerzas Armadas acantonadas en Montería, pidiendo una mejor coordinación de esfuerzos y más energía para acabar con los subversivos. Por la noche se entrevistaron los enviados de la gobernación
con el jefe de la plaza y el alcalde de la ciudad para concertar medidas encaminadas a restablecer el orden, y al día siguiente fue publicado un bando pidiendo al pueblo que depositara toda su confianza en las autoridades. El 20, en la noche, llegaron a Montería, debidamente custodiados 3 prisioneros capturados en la región de Canalete, que respondían a los nombres de Lázaro Palmera, Domingo J. Martínez y Diego Martínez, los cuales fueron remitidos a Cartagena por avión 2 días después. Posteriormente llegaron otros detenidos procedentes de Canalete, Aguas Prietas, Santa Clara, El Charcón y otros sitios. El primer foco de rebeldía que quedó definitivamente eliminado por la rápida intervención de las Fuerzas Armadas fue el que operaba en la región del Arenoso, Mantagordal y regiones circunvecinas. Su jefe era el antioqueño Manuel Puertas, que se había alzado en armas contra el gobierno desde principios de agosto, convirtiendo su hacienda Las Ejeguas en una especie de cuartel general del cual partían a diario comisiones que asolaban la comarca, entregándose a la persecución de los elementos fichados de gobiernistas, muchos de los cuales fueron desposeídos de sus haberes y obligados a emigrar a otras regiones, sobre todo a emigrar a la cabecera municipal de Montería. Un piquete de soldados comandado por el sargento Cáceres rodeó la casa donde a la sazón se hallaba Puertas con unos pocos de sus partidarios, quienes abrieron fuego contra la tropa hiriendo a un soldado. Puertas fue derribado por las balas de un fusil ametralladora cuando intentaba escapar, siendo por lo tanto falsa la noticia muy difundida de su suicidio. En Las Ejeguas fueron decomisadas 25 escopetas, 2 arrobas de plomo, varios cuñetes de pólvora, numerosos cartuchos y gran cantidad de víveres como maíz, arroz, manteca, lo mismo que cerdos, aves de corral que habían sido robadas por la fuerza a sus legítimos dueños. En el otro extremo del municipio, forajidos procedentes de San Juan de Urabá llegaron hasta el Carmelo, Valencia y Popayán. En Santa Catalina asesinaron miserablemente al sacerdote Jaime Castillo en la propia casa donde acababa de celebrar un matrimonio. 2 balazos, uno en el estómago y otro en el pecho, derribaron al joven y santo levita, que fue ultimado posteriormente a machete por las sacrílegas chusmas que invadieron el sitio donde se celebró la boda. En esos mismos parajes fueron asesinados los hermanos Manuel, Miguel y Jesús Guisado o Guisao. Poco después, Canalete era el escenario de nuevos actos criminales impropios de un pueblo civilizado y de un campesinato tan sufrido y pacífico como el campesinado del Cirú. El señor Miguel Martínez, jefe de un hogar honorable, fue sacrificado con su esposa María Santos de Martínez por una turba enloquecida, y como si eso fuera poco, al señor Carlos Argumedo le arrancaron ambos brazos y luego lo decapitaron. Y cuando sus 2 hermanas se precipitaron ante el mutilado cuerpo, fueron ultimadas a balazos por esos antisociales que además incendiaron viviendas y saquearon muchas casas. El 23 de agosto del mismo año, estamos hablando de 1952, cuando precisamente estaba entrando en vigencia la Ley Novena de 1951,
que creó el departamento de Córdoba. Pues les cuento que el 23 de agosto del mismo año, Fuerzas Armadas al mando del capitán Villa sorprendieron a un fuerte contingente de revoltosos que se habían adueñado de Callejas y trabaron con ellos un nutrido tiroteo del cual solo resultaron 2 bajas, la de un soldado herido y la de un tal Mariano Pérez, que actuaba como cabecilla de la facción rebelde, el cual resultó muerto. A raíz del combate de Callejas, cobró fuerza el rumor de que el capitán Villa tenía secretas vinculaciones con los bandoleros. El día 27 se registraron nuevos asaltos en las regiones de Buenavista y Popayán, durante los cuales fue muerto un ciudadano de apellido Monzón y llevados en cautiverio varios habitantes de filiación conservadora. Simultáneamente ocurrían choques de bandoleros con las Fuerzas Armadas en la velocidad de Río Nuevo, en la Boca de la Balsa y en Cañaflecha, que dejaban un nuevo saldo de muertos, heridos y fugitivos. Montería se vio colmada por centenares de esos fugitivos condenados durante largos meses a pasar privaciones después de haber llevado una vida de trabajo, pero más o menos holgada. El 4 de agosto, fuerzas del batallón Cartagena, puesta bajo las órdenes del capitán Ospina, disolvieron de manera violenta una manifestación de los damnificados que habían acudido ante las autoridades locales en demanda de justicia y de protección, todo lo cual aumentó el desconcierto de la ciudadanía. Mientras tanto, iban llegando más y más noticias acerca de las depredaciones de los chusmeros por una parte y de las retaliaciones muchas veces inútiles o exageradas de la fuerza policiva por la otra. El 2 de septiembre, Mariano Sandón, con unos 60 hombres bien armados, hizo irrupción en la hacienda Las Nubes, de propiedad de don Jorge Gaviria. Fueron asesinados 3 ciudadanos de las cercanías, pero ni el personal ni los bienes de la hacienda sufrieron daño alguno y pudieron escapar ilesos el señor Macías y otro de apellido Sierra, que eran buscados por Sandón. Entre tanto, habían salido de Montería numerosas comisiones del ejército y de la policía para pacificar las regiones afectadas por el bandolerismo. Algunos llenaron sus cometidos con espíritu justiciero y otros se dejaron llevar por el demonio de la venganza, cometiendo también desafueros y actos de terrorismo contrarios a todo principio humanitario y cristiano. Para abril de 1951, el teniente Manuel Acevedo del Ejército Nacional tuvo que enfrentarse a una importante cuadrilla de facinerosos que habían rodeado la casa donde dormían los soldados a su mando y desde allí les intimaban rendición. Desde la primera descarga fueron heridos 4 de los 11 soldados que componían ese pequeño núcleo de valientes, pero 29 de los asaltantes quedaron tendidos en la cojera existente en los patios de la hacienda y en un platanar donde se habían atrincherado desde donde concentraban el fuego sobre el reducido pero valeroso pelotón militar. En otros puntos de los extensos municipios de Tierra Alta y de Montería se verificaron encuentros entre los rebeldes con las Fuerzas Armadas. Algunos jefecillos facciosos perecieron en acciones bélicas, otros desertaron de sus filas y muchos se internaron en las montañas, seguidos por menguados grupos de sujetos demasiado comprometidos para exponerse al rigor de las leyes. Hincapié fue asesinado por los suyos y numerosos grupos armados
se refugiaron en la vecina República de Panamá. Esto es parte de la historia del bandolerismo en la región del Chirú. Si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos dándole detalles a todos nuestros amigos de estos hechos trascendentales acaecidos en nuestra región durante muchísimos años y que fueron el principio del bandolerismo en lo que hoy es el departamento de Córdoba. Muchas gracias a todos ustedes. En nombre de nuestro compañero Robin Ramos y de este servidor Antonio Sánchez Charri, y los esperamos, vuelvo y repito, si Dios lo permite, la próxima semana.